La semana pasada llegó un mensaje de Adviento, de preparación de la Navidad, que decía quitar los obstáculos para la Navidad. Y ese es el disparador de lo que quiero hablar. ¿Qué obstáculos tenemos que despejar, que quitar en esta Navidad? ¿Sí? ¿Qué cosas tenemos que despejar en esta Navidad? Entonces vamos a estar leyendo un relato que es hermoso, es como a mí me encanta, que es el de los sabios. Y vamos a ir a Mateo 2, 1. Y dice así: Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿A quiénes convocó? ¿A quiénes convocó Herodes? A los sacerdotes, los escribas, toda gente que sabía sobre el tema, los religiosos ahí aliados con Roma. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Belén es la ciudad de David, acuérdense, para los judíos Belén es la ciudad de David, donde va a salir el Mesías. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrando ante él, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros, sus cofres, y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños él les advirtió que no volvieran donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Le voy a pedir a mamá que lea Lucas 18, 9 al 14, que es una parábola que cuenta Jesús sobre dos actitudes de dos personas cuando van a adorar. Acá tenemos la historia de unas personas que van a adorar al Mesías, a este rey que ha nacido. Y en Lucas 18, 9 al 14, Jesús cuenta una parábola de dos actitudes que tienen dos personas frente a la adoración a Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos actitudes bien diferentes para adorar al Señor. Uno, creyéndose que ya hacía todo bien, como nos puede pasar, no estamos libres de eso. Y el otro, reconociendo quién era, la necesidad que tenía de Dios, y nos muestra ahí a quién atendió el Señor.
Dos actitudes al presentarse a adorar a Dios. Y en Juan 4, 23 y 24, el Señor, hablando con una mujer samaritana, le dice: pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto quiere decir hacerlo con sinceridad, hacerlo desde el corazón, no solamente desde externamente, hacerlo pensando, en verdad, también pensando, el culto racional, ¿se acuerdan de Romanos 1? Hacerlo pensando, sintiendo pero pensando, las dos cosas. Es en todo lugar. Los samaritanos estaban separados ahí de los judíos del sur ahí, y pensaban que solo en el templo habitaba el Señor. Pero acá le está diciendo que es en todo lugar la adoración a Dios. No es solo en un templo, no es solo en la iglesia, sino que es en todo lugar. Y en todo lugar con nuestros dones, como predicamos acá, con nuestro servicio. En donde estemos, estamos adorando, o deberíamos estando a adorar al Señor. Y en espíritu, en intimidad con el Señor. Entonces, dos formas de acercarse al Señor. Una ya creyéndose que lo tengo todo resuelto, y la otra reconociendo la condición de pecador y de su santidad. Y hoy en la Santa Cena estuvimos cantando: no adoréis a nadie más que a Él. Y yo la tenía esta canción para cantar al final, así que se adelantó. Qué bueno, ¿no? No adoréis a nadie más que a Él. ¿Qué obstáculos tenemos en Navidad que despejar? ¿Qué obstáculos tenemos en Navidad que despejar? Estos sabios tuvieron algunos obstáculos. Dice que estos eran los magoi, eran los de la corte sacerdotal de Persia, seguramente, que asesoraban a la corte persa y estudiaban, eran astrólogos, estudiaban los planetas, las estrellas, e interpretaban los tiempos. Y vienen desde lejos, desde Oriente, siguiendo una estrella para adorar al Señor. Acabamos de ver un video donde personas de toda la tierra, ¿qué estaban haciendo? Adorando al Señor. También el video tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué obstáculos tenemos ahora en Navidad para adorar al Señor? Y yo nombré algunos, y cada uno quiero que vaya pensando si el Señor le dice otro obstáculo, que después le voy a preguntar, así lo compartimos. Primer obstáculo: nuestros bienes materiales. No importa si sean pocos o muchos, o más o menos. Nuestros bienes. Te voy a pedir que busques en Ageo, capítulo 1, versos de 4 al 7. Nuestros bienes pueden ser un obstáculo en este tiempo para adorar al Señor. Y en Ageo se nos dice lo siguiente: Ageo 1, 4 al 7. Ageo 1, 4 al 7. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. ¿Hasta el 8? Hasta el 7. En ese tiempo las personas estaban ocupadas en sus cosas y el templo estaba en una situación desastrosa. Cristina predicó la otra vez sobre Nehemías, que estaban las murallas derrumbadas y cada uno estaba en la suya, estaban explotando a la gente, estaban haciendo negocios, y Nehemías tuvo que convocar, ¿se acuerdan?, al pueblo para construir y reconstruir la muralla. Nuestros bienes pueden ser un obstáculo, y no importa si son pocos o muchos. Ayer hablaba con alguien que cobraba muy poquito, pero que era algo muy digno lo que estaba haciendo, porque estaba trabajando. No importa si es poco o mucho.
nuestros bienes pueden ser un obstáculo. Y Jesús, hablando de esto de los bienes, dice, ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Vendan lo que ahora tienen y denlo como limosna. Consíganse bolsas que no se hagan viejas y háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entran los ladrones ni carcome la polilla, porque donde ustedes tengan su tesoro, allí también estará ¿su qué? Su corazón. Donde allí ustedes tengan su tesoro, allí también estará su corazón. Nuestros bienes pueden ser un obstáculo, sean pocos o muchos, insisto, para adorar a Dios en esta Navidad. Y en esta Navidad pasan cosas especiales. Hay gente que, he escuchado distintas cosas estas semanas, hay gente que está donando plata para construir una casa para una persona, para una familia. Gente que, digamos, tiene mucho, digamos, porque donar plata para construir una casa, pues es como que es mucho dinero, ¿no? O parece mucho. Pero también conozco un muchacho que le consiguió championes a un montón de niños y le regaló championes a esos niños. También conozco a un joven que todos los días viene a pedir comida, que está demacrado, y empezó a trabajar en Codo con Codo, y el otro día nos pidió Biblias para regalarle a todos sus compañeros. Entonces le va a hacer una dedicatoria a todos sus compañeros, un regalo de Navidad. Entonces para mí es algo muy loco, como una persona que está en un estado tan así, tan lastimado por el pecado, va a hacer una obra evangelística en Codo con Codo en su cuadrilla. Y entonces Navidad es un tiempo también especial para dar, ¿no? Desde este muchacho que no tiene nada, aparentemente, hasta una persona que dona una casa, hasta un muchacho que dona unos championes. Todos tenemos para dar. Segundo obstáculo que podemos tener. ¿Qué obstáculo tuvieron estos sabios, además de la distancia? Herodes, ¿no? Los falsos adoradores pueden ser un obstáculo. Los opositores. En los clubes bíblicos estamos trabajando sobre la Navidad y cuando le preguntamos a los chicos qué es la Navidad, el 90% de los adolescentes no saben lo que es la Navidad. Gurises de 15 años, 16 años, no saben lo que es la Navidad. Y les estoy hablando de más de 30 adolescentes de esa edad. No saben lo que es la Navidad, mucho menos los detalles de la Navidad. Y nos cuentan que Navidad, porque uno tiene la imagen que Navidad es un tiempo lindo, un tiempo de celebración, pero déjenme decirles que para muchas familias es un tiempo horrible. Es un tiempo donde aumenta la violencia, donde aumenta el alcohol, donde aumentan los tiros, donde aumentan los problemas, donde aumentan los rencores, y es un tiempo espantoso, donde aumenta la depresión, donde aumenta un montón de situaciones tremendas en la Navidad. Unos chicos, unos gemelos que son de 12 años nos decían, nosotros en Navidad nos vamos del barrio, nos vamos a ir a otro barrio, porque nuestro barrio a las 12 empiezan a balearse, empiezan los tiroteos, y no queremos estar en ese barrio. Entonces, los falsos adoradores. Herodes era un falso adorador. Quería adorar al Señor, obviamente, falsamente quería exterminarlo. Los falsos adoradores pueden ser obstáculos para despejar en esta Navidad. Y también en nuestra familia puede haber eso. Personas que obstaculicen la Navidad. Y es interesante que en el relato que acabamos de leer de Mateo, los sabios no hacen nada en cuanto a Herodes. Es el Señor que se ocupa de esa situación, a través de los sueños. Entonces, si tenés alguna situación así tensa en tu hogar, déjala en las manos del Señor. Y el Señor se va a ocupar de esa situación. ¿Sí? Tercer punto, tercer obstáculo que podemos tener para adorar al Señor con sinceridad, desde lo interior, desde el corazón. Nuestra religiosidad exterior sin el respaldo de una del corazón. Es decir, mi propia religiosidad puede ser un obstáculo a la hora de adorar al Señor. Mis propios ritos, mis propias costumbres pueden ser un obstáculo a la hora de adorar al Señor. Te voy a pedir que busques Jeremías 3, del 6 al 13. Y vamos a ver cómo el pueblo, que está hablando de nosotros todo el tiempo, el pueblo, ¿no? Nos vemos muy identificados en el pueblo de Israel, cómo lo adoraban de una manera externa, pero interiormente no había nada. Jeremías 3,
del 6 al 13. Me dijo Jehová en los días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Hasta el 8? No, hasta el 13. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. En este tiempo, quédate ahí en el texto que vamos a leer el 12 de vuelta en un rato. En este tiempo Israel estaba siendo muy desviado, ¿no? Y en cualquier monte levantaban ídolos y se juntaban un sincretismo con los dioses de la tierra ahí. Asesinaban niños, tenían cultos con relaciones sexuales. Era un tiempo horrible, ¿no? Y en el 12 dice que, léelo por favor. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. El Señor tuvo misericordia, ¿no? Dice que siempre estaba esa esperanza de que si se volvían a Él, podían ser restaurados. Entonces nuestra religiosidad exterior, como hacía este pueblo, puede ser un obstáculo. En Santiago 1:27 dice lo siguiente. Te voy a pedir que vayas buscando Joel 2:13. En Santiago 1:27 nos dice sobre esto de nuestra religiosidad. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Santiago a mí me encanta, es bien directo. Y Joel también nos habla de lo que es un verdadero arrepentimiento, una verdadera religión. No una religión externa, como en ese diálogo que tenía Jesús con la samaritana, que acabamos de leer, donde los samaritanos los judíos pensaban que el Señor solo habitaba en el templo, y ahí Dios le estaba diciendo que por medio de Jesús, que ahora podían adorarlo en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. Y en Joel 2, de 13, por favor. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Rásguense los corazones, ¿no? No mostremos algo externo, sino que sea un arrepentimiento interno. Y en Romanos 12, como lo citamos hace un rato, Romanos 12:1, se nos dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Que nos presentemos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Entonces, los obstáculos para quitar nuestros bienes,
los falsos adoradores, personas que son opositoras, Herodes, los Herodes que están en la vuelta, nuestra religiosidad que solo es algo externo, pero no hay algo interno, cosas para quitar, y nuestro pecado. Les voy a contar una historia de alguien que tiene un container en la casa, esto me va a traer problemas en el almuerzo de hora de tarde, que tiene un container en la casa y que ahí guarda todas las cosas como un galpón. Y esta persona se fue de vacaciones y descansaron, pasaron muy bien en estas vacaciones, y cuando volvió esta persona a su casa, mira acá el abuelo, perdón, abuelo, cuando volvió esta persona a su casa, abrió el container y salió un olor a tumba del container. No sé si hace poco yo olí un olor a tumba, estuvimos en un cementerio, y el olor a tumba es un olor muy específico, ¿no? Entonces, lo bueno del container es que es hermético. Entonces, ¿yo qué hice? Era yo, ¿no? Volví a cerrar el container y el olor quedó ¿dónde? Adentro, no salía el olor. Y bueno, tuvimos varias idas y vueltas con mi esposa y lo dejé un tiempo ahí, ¿no? No quería volver a oler ese olor porque te desmayaba el olor. Era una cosa que te hacía llorar, era como 3 hisopados a la vez. Era tremendo. Y yo pensaba, ¿no? Y le usé este ejemplo, que a veces nuestra conciencia, hay un libro de Emilio Castro que dice cuando molesta la conciencia, nuestra conciencia puede ser como ese container que a veces definimos, sabemos que está algo podrido ahí adentro, pero que cerramos la puertita, ¿no? ¿Verdad, Ana? Ana conoce ese lugar. Cerramos la puertita y dejamos eso ahí adentro podrido. ¿Qué pasa? ¿Ese olor se va? No se va. ¿Qué pasa? Vienen moscas y vienen otras cosas. Y bueno, y esa podredumbre empieza a crecer. Entonces, nuestro pecado también puede ser así. Vamos a leer el Salmo 51, 17 y ver cómo el Señor recibe a los que están quebrantados de corazón. Salmo 51, 17, ¿lo tenés tú ahí? Y yo busco otro. Salmo 51, 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y el salmista en el Salmo 34, 18 dice, cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Entonces, otro obstáculo a vencer es el pecado que tenemos nosotros, ¿no? Algún pecado que tengamos, o si no conocemos al Señor, si todavía no le hemos ofrendado nuestra vida y reconocido como nuestro Señor y Salvador, que podamos hacerlo, que podamos vencer nuestro orgullo, que puede ser otro obstáculo nuestro orgullo, porque para reconocer el pecado tenemos que asumirlo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos, tenemos que sentirlo realmente, no solamente exteriormente, mostrar, como decía ahí Joel, rompernos la ropa y tirarnos cenizas como se hacía en esa época, sino rasgar nuestros corazones. Y entonces otro obstáculo para vencer es nuestro orgullo. Y el Salmo 32:5, se los leo, hablando sobre esto, dice, te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el Salmo 34:18 nos dice, Salmo 32, 3 y 5 vamos a leer. Salmo 32, son 2 versículos, el 3 y el 5. Acá. Mientras dejé cerrado ese container, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer.
Mi lozanía se volvió aridez de verano. Ahora sí. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, y me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese container fue abierto, fueron exterminados los animales que se habían criado ahí, fue limpiado y ahora se está disfrutando, se está usando. Pero llevó un tiempo. Primero abrirlo, ventilarlo y después intervenir. Y Job 42, 5 y 6, si lo tenés ahí vos, mamá. Job 42, 5 y 6. Antes de leerlo. Porque este año, bueno, hemos estado escuchando un montón del Señor, escuchando de Jesús. Y pues se nos puede pasar de largo también la Navidad, ¿no? Y acá Job, después de todo lo que le pasó, todas las calamidades que le pasaron, como este año que ha sido medio difícil para muchas personas, Job, después que le pasa todo lo que le pasó, que lo pueden leer, dice lo siguiente. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Y acá me gustan estos dos textos, porque yo siempre me acordaba del primero. De oídas te conocía, ¿no? Pero ahora te conozco. Había oído hablar de vos, pero ahora te conozco. Pero la segunda parte está buena. La segunda, ¿puedes leer la segunda parte? El 6. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, frente al Señor Jesús en esta Navidad, podemos tener obstáculos de nuestros bienes, obstáculos de nuestro entorno, de nuestro barrio, de nuestra familia, de los Herodes que andan en la vuelta, obstáculos de nuestra religiosidad, obstáculos de nuestro pecado, obstáculos de nuestro orgullo. No sé si algún obstáculo se le vino más a la mente, pueden decirlo. Y frente a Jesús hay tres reacciones que leímos ahí en Mateo, ¿no? Primero la de Herodes. Herodes tiene una reacción de hostilidad, de orgullo, de violencia, de hacer lo que él quiere. Él mandaba y hacía lo que quería. Estaba leyendo que Herodes, como sabía que nadie lo iba a llorar cuando moría, cuando iba a morir, mandó apresar a mucha gente principal de esa zona y mandó la orden de que cuando él muriera asesinaran a esas personas. Solo para que ese día se llorara, porque él sabía que nadie iba a llorar por él. Imagínense la maldad que tenía esa persona para matar a los niños después, ¿no? Ese tipo de persona era Herodes. Pero también frente a Jesús hay muchas reacciones. Y hoy hay muchas reacciones frente a Jesús. Yo les recomiendo cuando hablemos con otras personas, no hablemos no solamente de Dios. Donde se cortan las aguas es cuando hablas de Jesús. Cuando vos estás en un diálogo con alguien, discutiendo, tratando de compartir el Evangelio, andá derecho a Jesús, porque ahí se queda clarito qué piensa cada uno. En Jesús se dividen las aguas. Una vez estábamos buscando velas para un juego acá en la iglesia y fui estaba por 8 de octubre buscando velas así por un campamento, no sé, y entro a un lugar sin darme cuenta y le digo a la mujer, tiene unas velas, pero son unas velas blancas, grandes, y la mujer me dice, andate de acá, pues yo sé para qué son, no sé qué. Y era una santería que está ahí en 8 de octubre. Y yo no le había dicho que eran para una iglesia ni nada. Entonces, frente al Señor podemos reaccionar hostilmente, con orgullo, con violencia, de seguir haciendo lo que queremos, seguir cumpliendo nuestra voluntad, como Herodes, pero también podemos reaccionar de una segunda manera, que es con indiferencia. Es interesante que los escribas, los religiosos, los sacerdotes, se les dijo que iban a nacer, ¿no? Que iba a nacer. Pero ellos actuaron de alguna manera indiferentemente, porque yo me imagino, si escucharon esa noticia y la que hubieran creído, hubieran ido hasta ahí a ver qué estaba pasando. Entonces, frente a Jesús, hay hostilidad, puede haber indiferencia, que pase de largo la noticia del Evangelio, o puede haber lo que hicieron estos Magoi de Media, de Persia,
que fue ir, ¿y qué hicieron? Primero dice que se regocijaron, dice el texto, al ver la estrella. Se alegraron al ver a Jesús. Se arrodillaron y lo adoraron. Y Mateo, el otro día vimos un dibujito sobre Navidad que después lo vamos a mandar para que se los recomiendo para que vean en familia. Y no sé si ayer o hoy fue que nos dijo, los reyes hicieron así. Y hacía este gesto, Mateo, ¿no? Y le quedó claro ese gesto, ¿no? De arrodillarse y de adorarlo a Dios. Entonces, para cerrar en este tiempo de Navidad, ¿cuál va a ser nuestra actitud de adoración? De arrodillarnos frente a Él y adorar. Y en Hebreos 12 se nos dice: viene hablando de los héroes de la fe, ¿no? Y dice: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Fijar la mirada en Jesús, adorarlo, arrodillarse. Dice que un guerrero que se llamaba Nelson era muy misericordioso. Una historia dice que con los que vencía, ¿no? Como aquella historia de Artigas que dice clemencia para los vencidos. Y una vez había conquistado una fragata y se acercan los dos barcos y el capitán se acerca y le da la mano, porque sabía que Nelson los iba a perdonar de alguna manera a la vida. Y le da la mano, así entre un barco y otro barco, y Nelson le dice: primero dame tu espada y después te doy la mano. Y en esto de que primero sometete y después te doy la mano. Jesús va más allá que eso, ¿no? Jesús ya nos da la mano. Pero en este gesto de someternos al Señor y poder adorarlo, como hicieron estos Magoi, que no eran tres, que no sabemos si eran tres, no sabemos si eran muy bien de dónde eran de Oriente, pero que fueron y lo adoraron. Y para cerrar, también esta historia nos dice que todas las naciones, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y te voy a pedir que para terminar leyendo, si podés, Apocalipsis 4, y Michael va a ir preparando el audiovisual, por favor, para cerrar. Apocalipsis 4, hablando de esto, de que no sabemos de dónde son estas personas que vinieron a adorarlo. Y ayer en la reunión de adolescentes, bueno, lo vemos acá, era impresionante la diferencia de personas que habíamos, ¿no? Y ayer lo hablábamos en la mesa. Había personas de un montón de lugares distintos, ¿no? De nacionalidades distintas, ahora que veo a Michelle, pero también de contextos económicos distintos, de iglesias distintas. Ayer había de varias iglesias, jóvenes, y éramos, si vos te parás acá y ves así, es gente muy distinta, todos reunidos por la persona de Jesucristo. Y Apocalipsis 4 nos dice, 4 a partir del 6, por favor. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. Y de día y de noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo
es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada uno de estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Este relato de los sabios es un anticipo de lo que estamos leyendo que va a pasar en algún momento. Y vamos a cerrar viendo.